Bueno, buenos días. Antes que nada, muchas gracias al Ministerio de Hacienda y a la DAF por la invitación. La verdad es que es un gusto estar aquí con ustedes y aprovechar también para comentar que esta segunda visita, digamos, se deriva de una primera que hicimos en enero, donde tuvimos la oportunidad de estar con gente del Ministerio. También estuvimos en la Alcaldía de Barranquilla con mucho gusto, escuchando consejos, escuchando la forma en la que Colombia, los departamentos, las alcaldías fueron implementando y aplicando reglas de disciplina financiera para revertir una situación en la cual se encontraban hace aproximadamente 20 años, si mal no recuerdo. Y ese conocimiento, esas opiniones, esas apreciaciones nos las llevamos a México en ese momento. Y ahora volvemos con la satisfacción de decirles que de entonces para acá hemos logrado, el país ha aprobado recientemente, que ahora voy a hablar un poco más de ella, una reforma constitucional en materia de disciplina financiera para entidades federativas y municipios, es decir, para gobiernos subnacionales en México. Y además el presidente ha presentado recientemente una iniciativa de ley de disciplina financiera para entidades federativas y municipios, y seguramente algunas de las cosas que incluimos en la iniciativa les sonarán un poco familiares. Entonces, por la parte que nos aportaron de alguna manera, muchas gracias. Quiero poner un poco de contexto antes de empezar y un aviso antes. La presentación que traigo es descriptiva y es un poco extensa, pero yo no me voy a ir sobre la presentación en sí, sino más bien quiero como poner un poco en contexto de por qué surge esta necesidad, cómo se da y demás, ¿no? Y sí meterme quizá en unos puntos muy específicos para resaltarlos y bueno, seguramente al final del evento estará disponible la presentación para todos ustedes y bueno, ahí ya se pueden meter un poco más a detalle para poder consultarla, además que daremos nuestros datos para mayores referencias. Bueno, decía yo del contexto. En México, si bien es verdad que el tema del endeudamiento por parte de entidades federativas y de los municipios no es un riesgo sistémico para la economía del país, porque no alcanza al 3% del Producto Interno Bruto el total de la deuda contratada por gobiernos subnacionales, en los últimos años hubo un periodo donde hubo un crecimiento un poco acelerado. De 2001 a 2008 el promedio fue del 1.7% del PIB de la deuda contratada, pero de 2008 a 2013 ese 1.7 creció hasta el 3.13, ¿no? Y este fue un periodo que vimos acelerado y donde empezamos a ver que algunos estados sí estaban teniendo problemas serios al respecto, ¿no? A partir de 2013 y hasta la fecha esto se ha venido moderando, ha venido decayendo este ritmo de endeudamiento, a tal suerte que al cierre del segundo semestre de este año el nivel está en el 2.9% del PIB. Entonces sigue siendo un número muy manejable. Sin embargo, como vimos este comportamiento en algún momento, había algunos estados que sí tenían una situación un poco más comprometida y además era un faltante que había en la normativa presupuestaria y de finanzas públicas en el país. El presidente se dio a la tarea de integrar estas medidas que comentaba hace un momento, ¿no? De tal suerte, el 17 de febrero de este año, el Senado de la República aprobó una minuta por medio de la cual se aprobaba por parte del Congreso de la Unión la reforma constitucional. Siguió parte del proceso legislativo en México para reformas constitucionales, es que las entidades federativas las deben de aprobar también. Esto se dio unos meses después, el 7 de mayo, lo cual es un plazo relativamente corto para una reforma de este tipo. Y el 26 de mayo pasado la reforma constitucional entró en vigor, fue publicada y entró en vigor al día siguiente, para finalmente el 17 de agosto pasado, como mencionaba, se presentó por parte del presidente la iniciativa de ley, que es la ley secundaria que reglamenta la reforma constitucional ya aprobada. ¿Y cuáles son los objetivos de estos cambios, de este nuevo marco normativo? Pues principalmente son dos.
El primero es tratar de reducir lo más posible el costo financiero para aquellos estados, aquellos municipios que son responsables en el uso de la deuda y también en el manejo de sus finanzas públicas. Y el segundo es poder elevar el nivel de disciplina financiera en estos mismos gobiernos subnacionales para al mismo tiempo terminar moderando el endeudamiento. De aquí vienen estas medidas y básicamente las medidas tocan 5 puntos o 5 ejes principales que son los que se pueden ver ahí, que es las reglas de disciplina financiera, un sistema de alertas que es muy similar al que en su momento instauraron aquí en Colombia, el original, el de los 3 colores del semáforo, digamos. También se incluye una figura que es la deuda estatal garantizada. La Constitución manda que exista un registro público único de la deuda y las obligaciones que contraigan los entes subnacionales y finalmente hay un apartado de sanciones. La reforma constitucional, la que ya entró en vigor, tiene implicaciones muy específicas en este momento, independientemente de que no existe aún la ley secundaria porque apenas se ha presentado la iniciativa. Principalmente es que a partir de esa fecha todos los estados, todos los municipios que quieran contratar deuda necesitan tener una autorización de 2/3 partes del Congreso local, de la legislatura local, y esta a su vez tiene la obligación de analizar el destino de esa deuda y también de la capacidad de pago de los propios entes subnacionales que la quieren contratar. Y también se generaron unas obligaciones que se han venido cumpliendo porque eran temporales de revelación de información, de auditorías, como para conocer la situación actual o el estado de la cuestión con respecto de la deuda subnacional, las cuales se han venido cubriendo. Y finalmente una implicación relevante es que a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, los servidores públicos subnacionales también están sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, por lo cual se homologan al tratamiento en ese sentido y a las responsabilidades en ese sentido y a las posibles sanciones que tienen los funcionarios federales. Ahora, entrando ya en materia, en el principal eje, que es el de disciplina financiera, partimos con una regla que es una regla de balance presupuestario. Nosotros, más que un equilibrio presupuestario en sí, lo que estamos considerando es un balance presupuestario de recursos disponibles sostenible. Es decir, que esto va a ser que los ingresos de libre disposición que tengan los gobiernos subnacionales, más un techo de financiamiento que se determina de acuerdo con el nivel de endeudamiento que tienen, que eso lo voy a ver un poco más adelante, debe ser mayor o igual al gasto que tengan, evidentemente sin contar con la amortización de la deuda. Entonces, los estados y los municipios pueden vivir con un nivel ahí de endeudamiento constante, siempre y cuando se lo permitan los niveles de endeudamiento que tengan. Con lo cual se busca que se generen incentivos para que los niveles de endeudamiento estén controlados, pero al mismo tiempo se permite que la inversión se pueda seguir generando, porque la reforma constitucional lo que establece, y bueno, la propia Constitución, es que todo el endeudamiento que se contrate debe dedicarse a inversión pública productiva. Con lo cual, no se cierra la llave del endeudamiento, sino que se fomenta para que se ocupe para inversión. Ahora, hay unas excepciones a esta regla de balance presupuestario, que son las 3 que se mencionan ahí. Uno, que el PIB nacional caiga de tal manera que las participaciones o regalías que reciben los estados disminuya drásticamente, de tal modo que necesiten compensar sus ingresos. La segunda es cuando existen desastres naturales. México es un país en el cual varias regiones sufren constantemente de desastres naturales, lo cual tiene un costo posterior para reconstrucción. Bueno, esa es otra excepción. Y la tercera es cuando se quieran tomar medidas que en el mediano y largo plazo vayan a generar un rendimiento tal o una disminución del gasto tal que favorezca el balance fiscal en el largo plazo, en el mediano y largo plazo. Cuando se piden estas excepciones, lo pide el gobierno de cada entidad al Congreso local de cada entidad y debe de mencionar claramente cuál es el tiempo en el cual deberá devolver a
al balance presupuestario sostenible o eliminar este déficit. Y después viene una serie de reglas presupuestarias generales que no me voy a detener mucho en ellas, sino las mencionaré muy rápido. Por ejemplo, que no se permite gasto fuera del presupuesto, que cuando dentro del presupuesto se genera un gasto nuevo, se debe de señalar al mismo tiempo la fuente de ingreso o la reducción en otras partidas de gasto que lo va a financiar. También hay restricciones en materia de contratación de servicios personales, se está estableciendo un techo que lo va a medir el valor mínimo que exista para cada ejercicio entre un crecimiento del 3% real de los servicios personales aprobados para el ejercicio anterior o el crecimiento del PIB si es inferior a este mínimo del 3% real. Debe de haber un registro por parte de las Secretarías de Finanzas de las nóminas, y estas reglas son más bien con la intención de ir homologando el ejercicio del gasto por parte de todas las entidades federativas, ¿no? También se genera la obligación de aportar una parte del presupuesto de cada año a un fondo de reservas para desastres naturales, que como les mencionaba yo antes, es un tema que pues impacta fuertemente las finanzas públicas. Hay reglas para la generación de ingresos excedentes, en particular lo que se menciona es que si se generan ingresos excedentes, mínimo el 50% de esos excedentes que se determinen deben destinarse a inversión o adelantar obligaciones o pagos de deuda, siempre y cuando las condiciones lo permitan y lo hagan favorable, y el restante puede dedicarse a dos cosas: una, a un fondo de compensación de caídas de ingresos, y la otra es temporal para aquellos estados o municipios que en este momento tienen un balance fiscal desfavorable, para que puedan ir mejorando ese balance. También hay reglas con respecto de proyectos de inversión y de disminución de ingresos. En el caso de la disminución de ingresos hay un mecanismo de ajuste automático en el cual se determina en la iniciativa de ley que, de caerse los ingresos, se debe de reducir en primer lugar el gasto destinado a comunicación social, en segundo lugar el gasto corriente que no sea un subsidio que impacte directamente a la población, y finalmente percepciones extraordinarias. Con respecto a los proyectos de inversión que mencionaba, pues hay una de las cuestiones que se manifiesta es que deben de hacerse los análisis costo-beneficio respectivos, debe de haber un registro estatal o una cartera de proyectos de inversión estatal que haga estos análisis y que además evalúe la conveniencia de los proyectos. Y dentro de esta esfera también se consideran a los proyectos de asociaciones público-privadas, de los cuales también se debe hacer un análisis de la conveniencia que tienen y de la ventaja que representan con respecto a el financiamiento tradicional de los proyectos de inversión. Hay reglas con respecto de los programas de subsidios, buscando evitar duplicidades o de programas o de padrones. Se busca fomentar más la planeación al pedir que los presupuestos se generen mirando los 5 ejercicios anteriores y prospectando los 5 ejercicios siguientes con los posibles riesgos contingentes que pueda haber, y al mismo tiempo también se establece un tope para la deuda con participaciones, las regalías, que no puede exceder del 100% de los ingresos de libre disposición. Cuando una deuda llega a ese nivel, entonces ya no se puede seguir adquiriendo más deuda con cargo a las participaciones. Hay otras fuentes de ingresos, ingresos propios, por ejemplo, que tienen los gobiernos subnacionales, que eso sí pueden considerarse. Pasando al punto de contratación de deuda pública y de obligaciones de largo plazo, viene todo un apartado en el cual se van pues determinando el procedimiento para hacerlo. El punto más importante, el primero que mencionaba yo antes, es que debe de contar con la aprobación de 2/3 partes de la legislatura local para poder hacerlo. Debe destinarse a inversión pública productiva, como mencionaba. La iniciativa de ley define qué se entiende por inversión pública productiva, y aquí incluso entran componentes que permite que, por ejemplo, las asociaciones público-privadas que tengan componente de inversión puedan considerarse como una obligación que puede financiarse en la parte de inversión a través de contratación de créditos.
La Constitución también establece que las contrataciones de deuda deben de hacerse bajo mejores condiciones de mercado. Hasta ahí llega la Constitución. Entonces, la legislación secundaria lo que hace es entrar un poco más a detalle qué se entiende por mejores condiciones de mercado. Y de lo que se trata es de hacer un proceso competitivo, dependiendo del tamaño de la deuda a contratar, donde se hace una especie como de licitación pública, debe de haber propuestas en firme por parte de las entidades financieras que presenten, y al final del día cada propuesta debe de llegar con una tasa efectiva, que esta tasa efectiva considere todos los costos que pueda traer la contratación de ese préstamo, desde comisiones y demás, para que lo que compitan sean las tasas. Entonces, así tratar de hacerlo de forma más transparente. Además, hay una parte específica que habla sobre las reestructuras y refinanciamientos de créditos. Uno de los puntos relevantes de la reforma constitucional reciente es que, además de la inversión pública productiva per se, también se permite la contratación de deuda si es para refinanciar o reestructurar deuda existente. En este sentido, si un gobierno subnacional tiene la posibilidad de reestructurar una deuda, de refinanciar una deuda en mejores condiciones de las que las tiene contratadas, es decir, con una mejor tasa, sin modificar el plazo y sin hacer ahí manejos raros como para tratar de hacerlo distinto, bueno, puede hacer esto sin necesidad de la aprobación de la legislatura local. Es la única excepción que hay en contratación de deuda de largo plazo con respecto de la aprobación de la legislatura local, porque se entiende que la idea es mejorar las condiciones. También se prevén algunas disposiciones respecto de la contratación de deuda bursátil y en este sentido, de manera específica, cuando se quiera contratar, se debe de justificar la conveniencia y además precisar los costos que tiene. Se regula también la parte que tiene que ver con contrataciones de corto plazo, las cuales no deberán tener una duración mayor a los 12 meses. Estas, por su naturaleza, no van a requerir autorización del Congreso local, y tienen un techo. El techo que tienen es el 6% de los ingresos totales del gobierno subnacional que la quiera contratar. Hay una restricción importante que viene en la Constitución y también se pone en la ley, que es que todas las contrataciones de deuda de cortos plazos deben de liquidarse 3 meses antes de que termine una administración. Al mismo tiempo, no se puede contratar ninguna deuda de corto plazo en ese periodo de 3 meses antes de que termine una administración, evidentemente con el fin que una administración entrante llegue con, digamos, el panorama limpio, ¿no? Y la que se va, pues tenga la responsabilidad y el cuidado de terminar de cubrir sus obligaciones. En sí, las contrataciones de corto plazo, de lo que se trata es de una herramienta para cubrir insuficiencias temporales de liquidez, de manejo de tesorería básicamente, ¿no? Y por lo mismo tampoco pueden ser refinanciadas o reestructuradas porque su naturaleza es más abocada hacia el gasto corriente que hacia la inversión. Solamente si hay un componente de inversión que es específico, ese en determinado momento podría ser sujeto de una reestructura o de un refinanciamiento. Como siguiente eje relevante de la iniciativa está el sistema de alertas, que es el que mencionaba que es muy parecido al que se implementó en su momento aquí en Colombia. Lo que mide es el nivel de endeudamiento de los gobiernos subnacionales y utilizando principalmente 3 indicadores o utilizando 3 indicadores. Uno, que mide a la deuda total con respecto de los ingresos de libre disposición de los gobiernos subnacionales. El segundo, que mide el servicio de la deuda con respecto de los ingresos de libre disposición. Y el tercero, que mide a las obligaciones de corto plazo, como decía yo antes, con respecto de los ingresos totales. Entonces, con la medición de estos 3 indicadores, que es algo que no viene en la iniciativa de ley, sino que se va a especificar en un reglamento posterior, se van a determinar 3 niveles de endeudamiento, que es estable, en observación y elevado. Evidentemente, los gobiernos subnacionales que estén en un nivel estable, pues están en una situación en la cual es muy favorable y los que están en un nivel elevado están en problemas. Estos 3 niveles, decía yo al principio, determinan los techos de financiamiento que mencionábamos antes con la regla del balance presupuestario de recursos disponibles. De tal forma
aquellos entes subnacionales que estén en un nivel estable van a tener un techo de financiamiento anual del 10% de sus ingresos de libre disposición. Los que estén en observación, en amarillo, digamos, van a tener un techo de financiamiento de hasta el 5%, y los que están en nivel elevado no tienen un techo de financiamiento debido al nivel en el que se encuentran. Entonces, la relevancia del sistema en este caso es que va atado precisamente a este techo de financiamiento, por lo cual decía yo que los entes subnacionales pueden vivir como con un nivel de endeudamiento permanente siempre y cuando esté dentro de estos parámetros, con lo cual no se genera una presión mayor sobre las finanzas públicas locales en su conjunto, ya que si uno se va emproblemando y aumentando el nivel de endeudamiento, inmediatamente van aplicando las restricciones de los techos de financiamiento y del semáforo. Otro punto relevante que incorpora la reforma constitucional y se recoge en la iniciativa de ley es el aval federal o la deuda estatal garantizada. En México, el gobierno federal al Distrito Federal, que es una entidad federativa, pero no un estado libre y soberano como los demás, al ser federal le otorga esta garantía, lo cual evidentemente al estar apoyado por la solidez de las finanzas nacionales, pues reduce considerablemente los costos del financiamiento del Distrito Federal. Entonces, esta figura lo que busca principalmente es homologar esta situación a todas las entidades federativas y a través de los propios estados a los municipios para reducirles los costos de financiamiento, al igual que es el caso del Distrito Federal. Ahora, para que un gobierno subnacional pueda tener el aval federal, debe de firmar un convenio con la federación, con lo cual se establecen unas reglas específicas de disciplina presupuestaria más profundas de las que pone la ley como reglas generales, en los casos que se requieran. En los casos de estados que no se requieran, pues seguramente serán prácticamente las mismas de la ley. Y también aquellos gobiernos subnacionales que están en el nivel elevado, en el semáforo en rojo del nivel de endeudamiento, ellos tienen la obligación de firmar estos convenios con la federación. El aval federal, como trae detrás a la federación, tiene un límite para no poner en riesgo a la economía nacional, que es el 3.5% del Producto Interno Bruto, y considera hasta el 100% de los ingresos de libre disposición de los gobiernos subnacionales. Como decía yo, los municipios pueden llegar al aval federal a través de los gobiernos de las entidades federativas, y como se firman convenios, si hay incumplimiento en estos convenios, un poco como planes de ajuste en el caso que sea necesario, bueno, pues hay sanciones. Una es que se puede retirar el aval federal por un lado, pero también se puede hacer el cobro del aval federal o en dado caso se puede acelerar el pago de la deuda como una medida de sanción y de prevención. El cuarto punto, el cuarto eje, es el registro público único. Actualmente la Secretaría de Hacienda lleva un registro que está establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y va un paso más allá porque hace obligatorio para todas las entidades federativas y los municipios registrar las obligaciones, aquí entran hasta esquemas APPs y la deuda que tienen contratada. Es un registro que va a ser público y que se estará actualizando permanentemente, donde se revela información más profunda sobre los contratos que se van celebrando de crédito. Y hay un punto importante, es que para que los gobiernos subnacionales puedan disponer de los créditos, tienen que estar registrados. Si no están registrados no se pueden disponer, por lo cual hace que la obligación de registrarlo recaiga más en el interesado que en la autoridad, que es como es actualmente. Están exceptuados de este registro todos las contrataciones de obligaciones de corto plazo, evidentemente por el tiempo que es y por la propia naturaleza que mencionaba yo antes, que son más bien medidas como de carácter temporal para cubrir insuficiencias de liquidez. Y finalmente hay un apartado que tiene que ver con sanciones y fiscalización. Este apartado, si bien
viene incluido en la ley, como mencionaba yo en un principio, también está en la reforma constitucional. Lo que busca es homologar el tratamiento de los servidores públicos de los gobiernos subnacionales a los federales, pero también hay una parte por ahí donde se puede hacer partícipe a los particulares que tengan responsabilidad en algún mal uso o mal manejo de recursos públicos, digamos en colaboración a servidores públicos. Sin embargo, actualmente en México se aprobó una reforma constitucional que es en materia de combate a la corrupción, la cual va a tener una reglamentación secundaria, al igual que es en el caso de la de disciplina financiera, y esta ley anticorrupción o esta reforma constitucional en materia de anticorrupción con la legislación secundaria es mucho más amplia, más ambiciosa y más completa, y en su momento seguramente va a superar ampliamente las disposiciones que establece la iniciativa de ley de disciplina financiera. Finalmente, hay un punto muy relevante que tiene que ver con la fiscalización. En México, al ser los estados libres y soberanos y tener legislaturas locales, tienen órganos superiores de fiscalización locales que tienen atribuciones y competencias en el territorio en el que están. Y está la Auditoría Superior de la Federación, que ve por los recursos federales en su conjunto. Entonces, la iniciativa lo que prevé es que la Auditoría Superior de la Federación pueda intervenir y fiscalizar todas aquellas operaciones, intervenir en el sentido de fiscalizando todas aquellas operaciones que cuenten con el aval federal que mencionaba yo antes, toda vez que se consideran recursos federales. Y creo que me pasé unos segundos nada más y les agradezco mucho la atención.